Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con las materias. El día de hoy vamos a ver corrientes pedagógicas contemporáneas. Esta materia pues es muy interesante. Vamos a hacer un poco el análisis de algunos antecedentes históricos. Vamos a avanzar con algunos autores y vamos a cerrar con algunos aspectos contemporáneos, algunas teorías que tal vez no se contemplan como tales y algunos autores de los cuales pues vamos a ver su relevancia, sus aportaciones y algunos elementos importantes. Pues antes de continuar, vamos a dar un poquito el antecedente histórico acerca de las corrientes pedagógicas contemporáneas. Son teorías e investigaciones, pues que tienen un enfoque definido sobre el aprendizaje. Estas corrientes buscan mejorar la enseñanza y el aprendizaje, buscan mejorar todos los aspectos y obviamente pues se encuentran como parte importante del estudiante, del docente y de la interacción social. Se encuentran pues como protagonistas principalmente el aspecto del propio aprendizaje. Algunas de las corrientes pedagógicas contemporáneas, pues como hemos recordado, como hemos visto a través de la carrera, pues son el constructivismo, cognitivismo, conductismo, conexionismo, la escuela nueva y bueno, algunas otras que se intercalan o se interrelacionan entre ellas. Vamos a recordar que el constructivismo pues habla de que precisamente es una corriente que ofrece una perspectiva sobre el cómo produce el aprendizaje algunos elementos importantes. Entonces, pues como recordaremos, como su nombre lo dice, construye el conocimiento, produce nuevos aprendizajes y obviamente pues esto nos va a dar uno de los aspectos muy importantes porque destaca en el ámbito de las corrientes más importantes. Tenemos también el cognitivismo, que es una corriente que ofrece una perspectiva sobre el cómo se produce el aprendizaje, así como el conductismo, que es una corriente que ofrece una perspectiva sobre cómo desarrollamos estos elementos. El conexionismo, pues es una corriente que ofrece una perspectiva sobre el cómo produce, cómo se desarrolla y el análisis de estas conexiones entre las teorías. La escuela nueva, pues es una corriente que surgió como reacción a la escuela tradicional y que promueve la participación y la creatividad, así como la autonomía de los estudiantes. Otras corrientes pedagógicas contemporáneas podemos encontrar que son los modelos tradicionales, los modelos románticos o experimentales y los modelos desarrollanistas, en este caso que desarrolla esa parte ideal del modelo social. Entendemos también pues que dentro de estas corrientes pedagógicas podemos mencionar algunos elementos importantes. Vamos a darnos cuenta que precisamente vamos a ver algunos autores, vamos a analizar algunas teorías y obviamente pues el el analizar o el enfatizar en algunos aspectos, pues a la gran importancia de estas estrategias pedagógicas y que obviamente pues esto nos va a llevar a hacer un análisis muy detallado de algunos elementos muy importantes. Pues las corrientes pedagógicas contemporáneas se definen a los movimientos o teorías pues que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida, sobre la cual se realizan aportes permanentemente y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que la constituyen. Estas corrientes describen, explican, conducen y permiten la comprensión de la pedagogía ante la exigencia del contexto y que pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales principalmente, así como la parte pedagógica de las escuelas y las líneas del discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías. La monografía, en este caso, tiene un propósito de conocer y comprender las necesidades eh, que van a imperir, obviamente, en estas funciones institucionales y educativas del profesional de la educación, así como conocer,
comprender y saber aplicar la parte adecuada del marco filosófico, epistémico, científico y conceptual que sustenta al quehacer educativo con la perspectiva de garantizar la formación personal y social de los educandos. En esta perspectiva, pues vamos a verificar que las corrientes pedagógicas contemporáneas vienen a ser los planteamientos de carácter filosófico, epistémico, científico y tecnológico propuestos por personalidades conocedoras de los funcionamientos, elementos, factores y demás ingredientes que participan en la concentración de los fenómenos educativos. La praxis que requiere necesariamente contar con estos fundamentos. Entendemos también que son corrientes de la educación como acciones espontáneas y epistémicas que se ejercen sobre el hombre para que se adquieran una concepción del mundo, que aseguran del éxito y del proceso dinámico de la enseñanza-aprendizaje y que los cuales se desarrollan dentro de una sociedad concreta. Entendemos entonces que precisamente este tipo de investigaciones pues nos van a llevar a plantear aspectos actuales de la educación que la escuela y sus principales actores han sido pues muchos elementos críticos del área pedagógica, social, política y cultural, las cuales han reorientado la actividad del docente, del estudiante y padres de familia. Esto debido a que durante mucho tiempo se tuvo precisamente esta parte cerrada de la idea de la escuela como una misión de transmisión de conocimientos, más que la comprensión y aplicación de ellos. A esto se une un hecho de que en los últimos años se está revalorando el aprendizaje como condición necesaria de todo el proceso educativo. En la época contemporánea se ha desarrollado diversos temas o sistemas educativos que presentan diversas alternativas para aquellos que desean recibir educación. Estas propuestas presentan algunas características que es conveniente considerar para comprender la evolución de la educación hasta el momento actual, donde se considera el constructivismo como uno de los modelos educativos preferidos en muchos países e instituciones. Ahora bien, con la pretensión de rediseñar las prácticas pedagógicas y la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje, se han fortalecido enérgicamente varias tendencias contemporáneas del área pedagógica. Estas son consideradas por varios de los autores, los campos o corrientes, así como los discursos que expresan, a nuestro entender, las líneas de fuerzas del pensamiento y o en las prácticas educativas. Es decir, las corrientes pedagógicas contemporáneas se refieren a los movimientos y o teorías que caracterizan por tener una línea del pensamiento de investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentemente y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que la constituyen. Estas corrientes describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante la exigencia del contexto y pasan a ser referentes de modificaciones, contextos sociales y pedagógicas en una escuela. Sabemos que estas corrientes pues son discursos actuales y que obviamente pues son un objeto central de la acción pedagógica, la formación y la perspectiva. Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social de una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente índole de forma autónoma. Esto significa poder enfrentar la búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control sobre esta, dado que en la mayoría de los casos los problemas que se presentan implican encontrar respuestas nuevas a preguntas
también nuevas, por ejemplo, en la educación tradicional. Las viejas soluciones responden a la manera simplista o mecánica de las demandas sociales. A mayor número de solicitudes de ingresos de estudiantes, más instalaciones construidas y por ende más burocracia. Con esta lógica, se sigue reproduciendo un modelo que ha mostrado su suficiencia y concebir la enseñanza más para sí misma que para apoyar los requerimientos de la formación de la sociedad, en lo general y cada una de las personas. El trabajo que obviamente pues se tiene que llevar como una investigación, pues es la parte etimológica y que previene esta parte como una parte fundamental de una investigación educativa. ¿Por qué? Pues porque la investigación constituye una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, asimismo un procedimiento para conocer la verdad como proceso para un conjunto de fases, definiciones y formulaciones. Entendemos entonces, pues, qué es investigar, qué es sistematizar y qué es evaluar, y que están implícitas en las nuevas corrientes pedagógicas. Principalmente investigar, pues, es generar un conocimiento nuevo con una relación o un hecho de situación particular. Sistematizar es organizar un conocimiento e información ya acumulado o existente. Y evaluar, pues, es comparar o medir los objetivos propuestos inicialmente a los resultados alcanzados. Entendemos entonces, pues, que la lógica de una investigación tiende a llevar los elementos de una teoría. Y entendemos también pues que hay elementos cualitativos y cuantitativos de una investigación en cualquier ámbito educativo. Los tipos de investigación pues nos van a llevar precisamente a esa relevancia de lo que es la importancia de las teorías, la parte de la introducción y pues la calidad en este caso de los elementos del profesor que pues está interviniendo. Entonces, pues primero que nada, pues entendemos precisamente pues que las corrientes pedagógicas contemporáneas, como su nombre lo dice, van a abarcar necesidades sociales actuales, situaciones del contexto y obviamente también pues algunos elementos que obviamente pues se está tratando de manejar. Durante los últimos años, la escuela y sus principales actores se han visto irremediablemente involucrados en una serie de críticas pedagógicas, sociales, políticas, culturales y administrativas que para beneficio de todos han reorientado la actividad formadora de docentes, estudiantes y padres de familia. Si bien hoy nos queda claro que las fallas de la escuela van desde el auto, autoritarismo, el centralismo y la idea obtusa de que su principal función es transmitir conocimiento, preguntas y respuestas correctas, más que asegurar la parte de la comprensión. Entonces, pues aquí es donde precisamente tenemos que verificar estos elementos. También es esa parte de orientar a los padres de familia y entendemos precisamente que estas respuestas pues aseguran la comprensión y aplicación, así como el uso activo de los conocimientos. También es cierto que entendemos discretamente que han crecido de modo desmedido una tendencia de los educadores a sobrevalorar el fenómeno del aprendizaje y ello ha provocado una serie de problemáticas, tanto en la actualización de los recursos docentes como en la metodología didáctica a implementar en las aulas escolares. El concepto de aprendizaje se genera desde la raíz del ideal educativo. Lo obvio necesita ser reiterado. No poder haber una educación sin aprendizaje y el aprendizaje es la condición necesaria. Obviamente, pues es todo proceso educativo. Dada esta parte de producción pedagógica actual,
La conformación y delimitación de las corrientes pedagógicas contemporáneas resulta urgente e imprescindible para poder incorporarlas al discurso y prácticas de los educadores. Tal hecho permitirá la construcción de un dominio autónomo para la pedagogía, la dote de un conjunto coherente de planteamientos desde en donde se explica en forma sistemática los procesos de información, enseñanza, aprendizaje y educación, y en este sentido, siguiendo la tradición socrática que sugiere definir los términos involucrados antes de iniciar cualquier discusión. Es necesario establecer las diferencias y límites entre los conceptos de pensamiento, corriente, educación, pedagogía y de las respectivas aclaraciones del término contemporáneo, que funciona como un marco referencial básico, no en el propósito de rastrear su desarrollo o de analizar a detalle los principales conceptos del saber pedagógico que ahora nos interesa interpretar y no definir nada más esa parte pragmática que sustenta este momento de claridad y cuestiones esenciales. Las corrientes pedagógicas contemporáneas, pues son precisamente fundamentos filosóficos, epistemológicos y psicológicos que sostienen estos elementos. Entendemos entonces que precisamente el rediseñar las prácticas pedagógicas y la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha fortalecido enérgicamente de varias tendencias contemporáneas. Estas son consideradas pues por algunos autores como los campos corrientes o discursos que expresan a no entender las líneas de fuerza. Las corrientes pedagógicas contemporáneas se refieren a los movimientos y o teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida, sobre la cual se realizan aportes permanentes y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que la constituyen. Estas corrientes describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías. Estas corrientes constituyen los discursos actuales, aquí y ahora, sobre problemas de la formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica, la formación según la perspectiva, el proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual según las propias posibilidades. La formación es la misión de la educación y de la enseñanza, facilitar la realización personal, cuantificar lo que cada uno tiene de humano y personal, potenciar cómo ser racional, autónomo y solidario. Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social de una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente índole de forma autónoma, como significa poder enfrentar la búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control sobre esta, dado que en la mayoría de los casos los problemas que se presentan implican encontrar respuestas nuevas a preguntas también nuevas. Por ejemplo, en la educación tradicional, las viejas soluciones responden de manera simplista o mecánica a las demandas sociales o mayor número de solicitudes de ingreso de estudiantes, más instalaciones construidas y por ende más burocracia. Con esta lógica se sigue reproduciendo un modelo que ha mostrado su insuficiencia al concebir la enseñanza para sí misma y más para apoyar los requerimientos de la formación de la sociedad en lo general y cada una de estas personas.
Los paradigmas educativos no han tenido un desarrollo sencillo. De hecho, su tránsito entre los actores educativos ha sido en cierto sentido tortuoso por las posturas obviamente populares y siempre presentes en el campo pedagógico. Por una parte se encuentran las instituciones escolares que siguen observando hacia el pasado y que se rigen como defensoras de las tradiciones de una manera segura y aceptan que hacer cosas y por otras cosas surge la parte de la dirección y visión. No obstante, las prácticas y la investigación educativa no necesariamente avanzan a la par. Las repercusiones de las corrientes pedagógicas contemporáneas van más allá de la convencional. Quizás su mayor aporte y arriesgue es el cometer en una sobresimplificación. La pregunta más importante que han planteado estas tendencias, pues es precisamente tener el análisis del paradigma de la nueva escuela. Hablando un poco acerca de lo que viene siendo el paradigma de la nueva escuela, pues es precisamente la llamada escuela nueva, que fue un movimiento pedagógico heterogéneo iniciado a finales del siglo XIX. La escuela nueva, llamada también escuela activa, surge como una reacción a la escuela tradicional y a las relaciones sociales que imperaban en la época que se maneja. Se constituye en una verdadera corriente pedagógica porque es una propuesta educativa de nuevo perfil. Quizás cuando al finalizar la Primera Guerra Mundial la educación fue nuevamente considerada una esperanza de paz, pase a este elemento y obviamente verificamos que son orígenes más remotos. El movimiento encontró su mayor auge en tiempos bélicos, por lo que su ánimo renovador de la enseñanza es característico. Además, es fundamental porque es una gran parte del planteamiento en la psicología del desarrollo infantil. Para algunos estudiosos, llega esta parte precisamente a ser una revolución copérnica en la educación, en la opinión de Freire, por ejemplo. Los pedagogos de la escuela nueva fueron poseídos por un ardiente deseo de paz y volvieron a ver la educación en medio de una parte índole para fomentar la competición o la comprensión en los hombres y en las naciones, la solidaridad humana, desarrollar el amor fraternal sin importar diferencias de nacionalidad, de tipo étnico o cultural, que el impulso de la vida que tiene, pues obviamente es sobre un instinto de muerte, que se pudiera resolver de manera pacífica los conflictos entre las naciones y entre los grupos sociales. De esta manera, la nueva escuela o la nueva educación tendrá que ser capaz de formar a los individuos para la paz, la comprensión y la solidaridad. Según este movimiento, que nosotros pues ahorita estamos analizando precisamente, pues surge la nueva escuela o la escuela nueva por la importancia de denunciar y modificar los vicios de la educación tradicional, pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo, con el propósito de definir un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso educativo. Así pues, tenemos que la noción de niño en este modelo debe estar basado en planteamientos del desarrollo y el acto educativo. Debe tratar a cada uno según sus aptitudes y no hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño.
Ese interés debe ser considerado el punto de partida para la educación respecto a la relación maestro-alumno. Se transita de una relación de poder-sumisión que se da en la escuela tradicional y a un vínculo marcado por una relación de efecto y de camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro será pues un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. La autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación. El maestro cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional del autogobierno que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. En este sentido, si se considera el interés como un punto de partida para la educación, es innecesaria la idea de un programa impuesto. La función del educador será descubrir las necesidades o el interés de sus alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Están convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros. Se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida, la naturaleza, la vida del mundo, los hombres, los acontecimientos serán los nuevos contenidos. En consecuencia, si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en la forma de transmitirlos. Así que se introdujeron una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, el espíritu de iniciativa y la creatividad. No se trataba solo de que el niño asimilara los conocimientos, sino que se iniciara en el proceso de conocer a través de la búsqueda, respetando su individualidad. Entendemos entonces que precisamente a pesar de todos estos esfuerzos, pues la escuela nueva se basa en los representantes que mantenían diferencias sustantivas tanto en la concepción sobre la educación y sobre el niño, sobre la naturaleza social de la institución escolar, como el contexto político y sociológico en que se desarrollaron cada una de estas escuelas pertenecientes al movimiento. Existen correspondencias significativas entre ellos. Entre los representantes más destacados de esta nueva corriente pedagógica se encuentran Rousseau, Pestalozzi, Tolstoy, Dewey, Montessori, Freire, Courceniet, Freinet, Piaget, Kleiper y de Crowley. Entendemos entonces pues que precisamente hablando de algunos elementos muy importantes, pues vamos a tocar la parte fundamental de las 4 claves de la nueva escuela mexicana. Pues nosotros, pues precisamente vamos a entender que pues la nueva escuela mexicana, como su nombre lo dice, pues tiene nuevos intereses, nuevas perspectivas y que obviamente pues el interés superior son el buen trato a las niñas, niños y adolescentes. Tratar de manejar los nuevos planes y programas de estudio, así como la comunidad escolar, desarrollar profesionales como pues lo son los docentes con mejores preparaciones, manejo de necesidades y de casos. Entendemos que la nueva escuela mexicana es un modelo educativo humanista que busca revitalizar precisamente la educación y poner al estudiante en el centro del proceso. Entendemos también que se maneja o se trata de trabajar sobre el respeto a la dignidad humana, la interculturalidad, la cultura de la paz, la responsabilidad ciudadana y social, así como la honestidad y la participación en la transformación de la sociedad. Los planes y programas de la nueva escuela mexicana se diseñan para brindar aprendizajes de cómo vivir en democracia e incluso aspectos sociales, culturales,
religiosos o por discapacidad. Entendemos entonces pues que la nueva escuela mexicana maneja varios elementos, varios aspectos o principios y que obviamente pues son clave fundamental de esta nueva implementación. Entonces, pues verificando estos elementos, vamos a ir como mencionando cada uno de estos. Entendiendo entonces, pues que la nueva escuela mexicana, como pues su nombre lo dice, maneja una estructura eh, y que obviamente hasta la reciente reforma a la Constitución, la educación se entendía como tres ciclos y que se partía de la educación preescolar, primaria y secundaria como el ciclo de la educación básica que se cumple en 12 años, después la media superior por 3 años y finalmente a nivel superior con diversas opciones de hasta 5 años. Entendemos entonces que la educación se cumplía plenamente si se cubrían 20 años, iniciando a la edad de 3 años. Este trayecto tiene pues una mayor cobertura y calidad en las zonas urbanas respecto a las rurales, así como en las entidades del centro y norte respecto a las del sur y sureste. La trayectoria del preescolar a superior, pues se maneja precisamente desde la parte de la relevancia de cada transición o nivel. Entendemos que de cada 100 niñas y niños que entran a primaria, 8 no terminan y que solo 88 se registran en secundaria, 70 ingresan al tipo de media superior y terminan 45, acceden a la licenciatura solo 34 y terminan estudios 24. La mayor pérdida se nota en la parte del tránsito de la secundaria a nivel medio superior y durante la medida porque las y los jóvenes que se encuentran en esa edad deciden salirse de la escuela. El abandono en los diferentes niveles educativos ocurre por múltiples razones socioeconómicas, familiares, de violencia y porque la escuela no satisface ni ofrece expectativas de futuro a las niñas y niños y adolescentes. Entendemos que concluir con el trayecto hasta superior es difícil, ya que la escuela no es atractiva y no representa opción de vida para todas y todos. Aunque con estos resultados la educación sigue siendo precisamente un ascenso social más democrático que tenemos en el país y hay que transformarlo para que cumpla con su misión. Si bien esta es la parte donde totalmente se vio reducida porque la reforma del 2013 y las políticas aplicadas hasta ahora, al no considerar las necesidades y diferencias de cada grupo social y nivel educativo, reprodujeron la desigualdad económica y social existente. Esta concepción en la educación que promueve la transformación de la sociedad derivó en la propuesta de construir la nueva escuela mexicana a lo largo del trayecto o de los 23 años, con la clara idea de que la educación deberá ser entendida para toda la vida, bajo la concepción de aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente. Un propósito de la nueva escuela mexicana es el compromiso por brindar calidad a la enseñanza, las mediciones de diversos instrumentos aplicados en educación básica y media superior muestran que tenemos rezago histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de la educación en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y las ciencias. A la y los jóvenes egresados les cuesta mucho incorporarse a un trabajo, a algunos por la baja calidad de la educación, pero a otros porque la economía y la sociedad no abren los espacios suficientes para la realización de vida.
Ante este escenario se dedicaron muchos recursos para mejorar las habilidades socioemocionales con la idea de facultar a la población para el empleo, pero nunca se llamó la atención de la inminente relación entre educación y desarrollo social, incluyente, orientado al bienestar y con mejor distribución de la riqueza, ni se puso énfasis en los enlaces que tiene o los alcances que llega a manejar a los estudiantes cuando realizan sus capacidades en condiciones de bienestar. Ante esta realidad y el fallido intento de aplicar un modelo educativo en el que se asume al profesor como culpable de las deficiencias, con contenidos irrelevantes para la educación y en la transmisión después del triunfo electoral, se procede a una gran consulta en foros abiertos en los que maestras y maestros, estudiantes, personal directivo, familiares y especialistas presentan las ideas que fueron la base de acuerdos para la educación en lugar de la reforma de la Constitución en los artículos 3, 31 y 73. La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad a los que la educación es obligatoria. Así, la nueva escuela mexicana es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación con todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, incluso pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de la formación, desde el nacimiento hasta que concluyan sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República. La educación, así concebida, debe ser para toda la vida, porque una vez concluido el ciclo escolar formal hasta la incorporación a la vida útil, desde la nueva escuela mexicana se ofrece para todas y todas las edades en conclusión de estudios, actualización, profesionalización, aprendizaje de los avances en el conocimiento y la certificación de competencias para las nuevas formas y producción de servicios. La nueva escuela mexicana se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad, prioriza la atención de población de desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. Garantiza condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporciona en cada nivel, modalidad y subsistema, así como en cada localidad, municipio y entidad, con el fin de lograr el bienestar y la prosperidad incluyente. Un pueblo carente de educación desconoce sus derechos y no puede defenderlos. Por ello, ha de adquirirse capacidades que permitan el desarrollo personal y colectivo a fin de llevar una vida digna, la cual constituye el objetivo supremo de nuestro orden constitucional, en el que la educación de 0 a 23 años es un derecho garantizado por el Estado. Garantiza el derecho a la educación desde la educación inicial a la superior, llevando a efecto 4 condiciones necesarias. Obviamente, pues entendemos que esto se maneja en la accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y los servicios educativos. La asequibilidad implica la garantía del derecho social de una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural
que tiene que ver con estos aspectos. Entendemos, pues, que esta garantía de derecho social en una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural del respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que al promocionar los derechos humanos a través de la educación. Entendemos que hay principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana, como son fomento de la identidad con México. La nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en la Constitución política. La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Entendemos que en ella engloban además la parte de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. En ella y la que hace de nosotros unos seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella entendemos al hombre cómo se expresa, toma conciencia de sí mismo, se conoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca inalcanzablemente nuevas significaciones y crea obras que los trascienden. Entendemos también que uno de los aspectos es la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana implica la aceptación precisamente. Entendemos entonces que la responsabilidad ciudadana pues implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Bajo esta idea, las y los estudiantes forman en la nueva escuela mexicana los elementos de respeto, valores cívicos esenciales de nuestro tiempo, como son la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad, gratitud, entre otros. Son formados para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos. Obviamente, pues entendemos que estos derechos humanos desarrollan conciencia social y económica, lo que significa que están a favor del bienestar social, sienten empatía por quienes están en situaciones de vulnerabilidad y promueven una cultura de paz para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. Respetan y practican los valores cívicos esenciales de nuestros tiempos, como son la amistad, la bondad, la fraternidad, generosidad, gratitud, honestidad, humanismo, humildad, igualdad, justicia, laboriosidad, lealtad, libertad, perseverancia, prudencia, reciprocidad, respeto, solidaridad, superación personal y tolerancia. Poseen conciencia social,
están a favor del bienestar social, sienten empatía por quienes están en situaciones de vulnerabilidad y promueven una cultura de la paz. Encuentran en la adquisición de saberes y habilidades la base para su desarrollo individual y también la responsabilidad de actualizarlos en favor de su comunidad. Promueven la participación en la búsqueda del bienestar social, reconociendo los canales y espacios en que sus causas se pueden atender, fomentar la conciencia armónica y resuelven los conflictos priorizando el consenso en una cultura de paz y con el hondo sentido comunitario. Respetan el derecho ajeno y exigen respeto al propio derecho. Favorecen el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. La nueva escuela mexicana promueve la formación ciudadana y a través de ella la responsabilidad que implica el ejercicio de libertades y la adquisición de derechos. Las y los estudiantes desarrollan la conciencia social que les permite actuar con respeto a los derechos humanos y comprender que su participación es importante y tienen repercusiones en su grupo y comunidad. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de las responsabilidades sociales, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las reacciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. La participación en la transformación de la sociedad en la nueva escuela mexicana, la superación de uno mismo es base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política de la escuela en cualquier nivel de formación y que obviamente lo que presenta una apuesta de construcción de relaciones cercanas y solidarias, fraternas, que suponen la diferencia y la apatía para lograr un conjunto de transformaciones de la sociedad. La formación ciudadana es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación, la creación de la iniciativa de producción que mejore la calidad de la vida y del bienestar de todos. Quienes son formados en la nueva escuela mexicana emplean el pensamiento crítico gestado a partir de análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo y argumentación, fundada para el mejoramiento de los ámbitos sociales, culturales, políticos. Asimismo, pues entendemos que poseen capacidades que favorecen el aprendizaje permanente, la incorporación de métodos colaborativos e innovadores, avances tecnológicos e investigación científica, y usan la libertad creativa para innovar y transformar la realidad en beneficio de una mejor distribución de la riqueza. Las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana tienen el conocimiento y las capacidades para promover la transformación de la sociedad y asumen que una nación soberana tiene en el centro al conjunto de una población, en el contexto de la diversidad que la integra como nación y llevan a cabo acciones de transformación en su organización, en la producción y en su condición de bienestar. Luchan porque la transformación busque el bienestar de todas y todos y que combata la desigualdad en todos los ámbitos y en lo que toque intervenir. Para ello utilizan con justicia los saberes, habilidades y herramientas que han obtenido en su educación.
tienen la capacidad para lograr el conocimiento necesario en métodos y avances tecnológicos para lograr el aprendizaje permanente, propiciar la libertad creativa para innovar y transformar la realidad, comprender que las humanidades y la parte de la filosofía, las ciencias sociales, naturales y experimentales, así como las matemáticas, el civismo y la historia, las artes, la tecnología, la parte del deporte, la salud y el cuidado del medio ambiente constituyen factores centrales para el desarrollo integral y armónico del individuo y del país. Respecto de la desigualdad o la dignidad humana, es que la nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades, promueve el respeto y que maneja la parte de la dignidad y los derechos humanos de las personas con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. La nueva escuela mexicana asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como para vislumbrar nuevos horizontes y nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como para vislumbrar horizontes de avances sociales, económicos, científicos, tecnológicos y de la cultura en general, que conducen al desarrollo integral del ser humano en la perspectiva de una sociedad justa, libre y de democracia participativa. La educación vista desde un paradigma de un nuevo humanismo postula a la persona como el eje central del modelo educativo. Dentro de esta perspectiva, las y los estudiantes son vistos de manera integral como una totalidad, con una personalidad en pertenecer al cambio y al constante desarrollo y que obviamente en un contexto interpersonal. La importancia de la orientación humana maneja precisamente uno de estos elementos de los seres, de la comunidad de los seres humanos, que se vinculan entre sí mediante un reconocimiento de una existencia, de una conciencia y la igualdad con todos los demás. El humanismo es una herramienta para el acercamiento y la forja de una visión compartida. Por ello, la nueva escuela mexicana insta a que todo el estudiante sea capaz de participar auténticamente en los diversos contextos en los que interactúa. Al mismo tiempo, las orientaciones educativas fortalecen el acercamiento de los alumnos a la realidad cotidiana para afrontar al colectivo y los problemas que se viven en los diversos contextos del país. Esto obliga al Estado a garantizar una educación que exige que logremos la igualdad entre hombres y mujeres y que ambos tengan el mismo acceso al conocimiento y al derecho a la educación. La nueva escuela mexicana no considera al estudiante como un sujeto aislado, sino como un sujeto moral, autónomo, político, social, económico, con personalidad, dignidad y derechos que prevalecen en una formación los valores basados en la integridad de las personas, la honestidad y el respeto a los individuos, a la no violencia y a la procuración del bien común. La nueva escuela mexicana suscribe los objetivos del desarrollo sostenible, precisamente en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, y en particular atiende a la educación de calidad, que refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
que promueva las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. La UNESCO declara que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niña, niño, mujer y hombre, a la que la educación particular obviamente se maneja porque contribuye a la consecución de todos los objetivos del desarrollo. Entendemos también que para la nueva escuela mexicana se sustenta, como dice la UNICEF, en que la educación es quizá más importante que el derecho social y sin duda uno de los más importantes de los derechos de la niñez, a través de la educación en sus distintas formas y modalidades, al ser precisamente una parte del ser humano que maneja condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. En este sentido, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un ser social. La nueva escuela mexicana se compromete con el cumplimiento de la igualdad sustantiva independientemente de las preferencias sexuales y de género entre mujeres y hombres, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La promoción de la interculturalidad maneja a la nueva escuela mexicana porque fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. La UNESCO declara que la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual efectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Es necesario que no se aborde la interculturalidad como un programa bilingüe alto, porque obviamente pues es muy común en Latinoamérica, sino que permee el sistema de trabajar esa parte. Los individuos formados desde la parte de la interculturalidad tienen conocimiento y experiencia en el intercambio de ideas, empatía y no se sienten amenazados por las diferencias que se encuentran entre las personas y son mayores sus capacidades de comprensión y adaptabilidad. Desarrollan esa parte alta de autoestima, despliegan una visión abierta y universal a partir de conocer y respetar las identidades personales, cívicas y culturales como raíces de México. Reconocen entre las culturas indígenas y afrodescendientes, entre otras, el fundamento para una sociedad sin marginación ni racismo que viva en la interculturalidad. El sentido de pertenencia es una de las necesidades humanas más importantes, solo desde la parte filosófica y de seguridad. Contar con ello genera bienestar mental y del desarrollo propio de la sociedad. La promoción de la cultura y la paz en la nueva escuela mexicana forma a los educadores como una cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. La cultura de paz que promueve precisamente este aspecto, pues nos lleva a una disposición previa de una cultura donde el niño pues maneja ciertas actitudes. La UNESCO refiere que la cultura de paz
no es una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratados que atacan sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, sino que los grupos y las naciones manejan un programa de acción para la paz. Y desde 1999 se identifica la educación como uno de los ámbitos de acción y participa mediante la revisión de planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos que propicien la cultura de paz como una solución pacífica. Entendemos también que el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente es uno de los elementos que maneja la nueva escuela mexicana. Promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible. Toma en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda del 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que le suma la importancia de las acciones de cumplir ciertos estatutos. Entendemos entonces que en este momento, pues es una parte decisiva para el futuro del planeta y del legado para las futuras generaciones. La nueva escuela mexicana proporciona educación y práctica ambiental que busca la perseveración del entorno. Además, promueve el pensamiento crítico tanto para la generación nueva como el desarrollo sostenible y para analizar los patrones de vida y consumo actuales. La nueva escuela mexicana incorpora desde la educación inicial el cuidado y el amor por sí mismo, por las demás personas y seres vivos, para que las y los estudiantes sean conscientes de cada aspecto y manifestación de la vida. Se encuentra interconectado y en espera de mediar este aprendizaje para manejarlo en la vida. Son condiciones para una nueva escuela mexicana la línea de acción permanente, como son la revalorización del magisterio, donde la revalorización maneja o contempla, entre otras acciones, la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro. Se considera la convocatoria y selección de los mejores candidatos y del mejoramiento de la formación inicial, partiendo de la estructuración organizacional de la planta docente y directiva y de contar con la infraestructura necesaria para las escuelas normales del país. La formación inicial se hace intensiva a los profesores de educación media superior quienes han carecido de ella. En la revaloración de maestros y maestras se mejoran los programas y procesos de desarrollo profesional de los maestros en servicio. Se reforman los esquemas de actualización y capacitación para transformarlos en formas de recuperación verdaderamente las preocupaciones pedagógicas y cotidianas, así como las necesidades prácticas de las maestras y de los maestros. Adicionalmente, la oferta se dirige no a escala individual, sino a los colectivos docentes de escuelas y planteles con el propósito de generar visiones comunes y proyectos compartidos que permitan la creación de verdaderas comunidades de aprendizajes y sientan bases sólidas en el desarrollo de la nueva escuela mexicana. Son considerados también mecanismos de estímulo y reconocimiento, mejores condiciones laborales e incrementos salariales, así como el adecuado acompañamiento a las maestras, maestros durante el proceso de retiro. La infraestructura es uno de los elementos que va a manejar el aprendizaje. Las instalaciones están abiertas durante 7 días de la semana en horario amplio, con el acceso a los actores escolares y a las poblaciones en general. Se cuenta con condiciones y servicios básicos como son del drenaje, del agua,
piso, electricidad, mobiliario y adaptables a las aulas, entre otros. Son medidas y medios de seguridad para los estudiantes durante su estancia. Permanecer con las instalaciones y adaptaciones necesarias. Se promueve también esa parte de asociación como la capacidad del uso de la tecnología en la información de la comunicación y obviamente pues esto tiende a trascender como uno de los elementos pues más importantes. Entendemos también que pues ya para ir cerrando este tema, vemos que los objetivos del aprendizaje, estas estrategias didácticas y revisión de contenidos es uno de los elementos que se maneja o se pretende en cada nivel y tipo educativo, que se tendrá que definir las formas en las que se adaptarán los elementos sustantivos del artículo tercero en cuanto a contenidos, pedagogía y estrategias didácticas adecuadas a las características del grupo y de edad que corresponda, con base en los principios, fines y criterios definidos. Cada nivel y tipo educativo en el trayecto de los educandos de los 0 a los 23 años definirá los propósitos de la educación del trayecto de los educandos porque de acuerdo a las condiciones de la madurez y de la capacidad de la edad correspondiente, esto se hará con la finalidad de que la nueva escuela mexicana se logre el avance en la formación conforme a las posibilidades de las niñas, los niños y los adolescentes, para que en cada etapa del trayecto pero en su conjunto e integralmente se logre el alcance de los conocimientos, habilidades y capacidades, así como la cultura que les permite la definición de los proyectos en cada momento de su vida. La orientación de la nueva escuela mexicana adecuada, los contenidos y replanteará la actividad en el aula para alcanzar la premisa del aprendizaje y aprender de por vida. Entendemos entonces pues que cada uno de estos elementos se maneja. ¿Por qué? Pues porque hay principios fundamentales de los derechos en la educación y sus implicaciones pedagógicas. Entendemos que el Estado está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior, vigilando especialmente que las y los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con alguna discapacidad y los sectores marginados del país tengan condiciones para ejercer su derecho a la educación en todos sus niveles, tipos y modalidades. Estar en la escuela es una condición para ejercer el derecho de la educación. Este derecho solo es efectivo cuando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuentan con una formación integral para desarrollar todas las potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Ello supone que los planes y programas de estudio, las maestras y los maestros y las autoridades educativas organizan las actividades escolares desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, de acuerdo a cada nivel, tipo y modalidad educativa. Son consideradas precisamente personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos, inscritos en procesos de desarrollo biopsicosocial que requieren que la enseñanza y el aprendizaje, la planeación y la evaluación se realicen con miras a fomentar la potencialidad de las y los estudiantes con base en sus necesidades, diferencias y expectativas. Cuentan con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo educativo de sus estudiantes, que los acompañan cotidianamente en sus trayectorias formativas para favorecer aprendizajes humanísticos, tecnológicos, científicos, artísticos, históricos, biológicos y plurilingües.
Las y los docentes se esfuerzan por transmitir y formar la enseñanza activa que se encuentra en la construcción de trayectorias formativas. Disponen de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes en las condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y regiones del país. Entendemos y que son también proyecciones universales. Se articula con un entorno local, estatal, regional, nacional e internacional. Se forman en una escuela que promueve una cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad, la honestidad y la búsqueda de acuerdos con la comunidad escolar para la solución de la no violencia y de los conflictos. Entendemos entonces y cerramos que precisamente pues vemos que se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas sin importar clase, género, entidad o en este caso etnicidad, lengua o discapacidad, en donde se diseñan e implementan acciones para contrarrestar prácticas que producen estereotipos, prejuicios y distinciones. Verificamos entonces que la gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, poniendo las condiciones para el diálogo y en las que se prioricen el aprendizaje de las y los estudiantes, la participación activa de todos los actores educativos en una constante y la opinión, las sugerencias y las experiencias de los conocimientos que tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones. En este sentido, el trabajo colaborativo sugiere estar atento a los cambios de la dinámica escolar, potenciar la autoridad y responsabilidad del docente, promover la variabilidad de formar participación que pueden realizarse en las escuelas y en las comunidades. Comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanente, porque es una de las principales labores. Para la nueva escuela mexicana, la labor docente del día a día se fundamenta en los siguientes principios orientadores. El derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de su potencialidad. El interés, la actividad, la detección de necesidades y la potencialidad de las y los estudiantes, así como los desafíos de su contexto y de la comunidad en su conjunto, son ejes reguladores de la actividad en el salón de clase. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender con especial atención a aquello que proviene del contexto en situaciones de vulnerabilidad. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje y de grupos sociales. Promoción del trabajo colaborativo a través de participaciones de las y los estudiantes en las actividades que fomentan la cultura física, el apoyo emocional, el desarrollo intelectual y una cultura de paz en el propio del ser humano. En estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros. En esta fase se incluyen 4 que son los centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana: diagnóstico del grupo, organización de contenido, selección de estrategia y evaluación. El diagnóstico del grupo, pues es la parte fundamental de la práctica docente en considerar información sobre su ambiente inmediato, es decir, su salón de clase, con la intención de organizar el tratamiento de contenidos que sirva como un punto de referencia en el curso. Los datos que se obtengan por medio de distintas fuentes pueden ser de utilidad para el trabajo del programa escolar de mejora continua. Entendemos también
que pues uno de los elementos es la organización de los contenidos. Las maestras y maestros tienen el saber indispensable para representar y modelar las estrategias que pondrán en juego en el salón de clase. En este sentido, se espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar. Algunos principios organizadores de los contenidos son interrogantes sobre la forma de organización del contexto escolar, reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes, organizar estrategias y actividades de apoyo de los padres y en el tratamiento de los contenidos para beneficios de la formación, atender los intereses y potencialidades de opinión y valores a los estudiantes, revisar o diseñar materiales del trabajo y elegir a lo que sea pertinente, considerar la información que se recaba constante en el diagnóstico e impulsar el sentido lúdico de las actividades. La selección de estrategias metodológicas en el trabajo pedagógico cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyan al aprendizaje de las y de los estudiantes. Algunos principios orientadores para el diseño son ponderar la experiencia docente, considerar estrategias sustentadas, fomentar el aprendizaje colaborativo, promover pausas activas, potenciar la autonomía en el aprendizaje, vincular las estrategias pertinentes, propiciar formas de interacción y seleccionar materiales, recursos de la parte tecnológica. Y por último, la parte de la evaluación, donde la nueva escuela mexicana entiende a la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua del ambiente escolar para la retroalimentación y toma de decisiones, orientadas a la mejora continua de distintos rubros en las trayectorias formativas de los estudiantes, en las prácticas docentes de la gestión escolar y para el conocimiento del sistema educativo. La evaluación, en tanto el proceso, se realiza en temporalidad específica y de forma continua en la parte educativa, lo que implica periodos determinados por la vida cotidiana de la escuela. Conecta acciones significativas que tienen lugar en las interacciones de las estudiantes y de los maestros y maestras. Constituye saberes ligados a los rubros de la evaluación. La evaluación se constituye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta de todos los actores de la escuela, cuerpo directivo, maestras, maestros, estudiantes, con la colaboración del apoyo técnico pedagógico y supervisores. Se implica en la parte de la sistematización de la información que acontece en la parte cotidiana escolar. Para orientar la evaluación en este sentido, los ámbitos con los que se contribuye la información son la trayectoria formativa de los estudiantes, la información que se obtenga de la organización de estos aspectos, la gestión escolar para el perfeccionamiento del programa escolar de mejora continua y la toma de decisiones con los consejos escolares. La práctica docente se trata de construir información que permita fortalecer nuevos sentidos a la labor docente del el sistema de planeación. El sistema educativo, que es la información de este ámbito y de utilidad para elaborar la estadística del ciclo escolar, así como conocer el funcionamiento, desarrollo y estado actual del sistema educativo. La evaluación diagnóstica, que es la evaluación que será verificada por el docente para verificar o desarrollar las áreas de oportunidad en la parte de la planeación. Y entonces, pues así vamos concluyendo precisamente que esta parte formativa pues brinda como el contexto fundamental de esta parte educativa, que es la que conlleva a una herramienta pedagógica, a una herramienta de construcción social
pero que también maneja estos aspectos fundamentales del ámbito educativo. Sabemos entonces, pues, que cada uno de estos elementos eh, maneja estrategias didácticas nuevas, entendemos que pues adentramos a las nuevas teorías, ya viendo toda esa parte de introducción de la nueva escuela mexicana, de la parte de la fundamentación de teorías contemporáneas, pues vamos a dar inicio a la siguiente sesión con ya las teorías que viene siendo la pedagogía liberadora, la parte de la constructivista y la parte de todos estos autores que conllevan a enriquecer cuáles son todos estos aspectos que tienden a manejar la herramienta fundamental en el ámbito educativo. Los dejo entonces, les agradezco su atención y continuamos la siguiente sesión.